Muy bien, buenos días. Vamos a empezar ahora la clase quinta de este curso, quinta y última de este curso conmemorativo de la figura de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, en el quinto centenario de su fallecimiento. Estamos en el salón de actos del Instituto de Teología y de la Junta Catequística Arquidiocesana, ¿sí? Y me parece oportuno hacer referencia a que el día de ayer se han cumplido 10 años del fallecimiento de Monseñor Juan Carlos Ruta, primer rector y formador de esta casa de estudios, ¿sí? Así que esta clase la dedicamos en homenaje a él, como todo el curso y todas las actividades de la Fundación Santana. Vamos a tener hoy una clase doble, porque primero va a hablar el profesor Gupil sobre el último tema del programa del curso, que es Cisneros y nosotros. Pero ese título, en realidad, lo vamos a considerar desdoblado. En principio alude, insisto, a la última faceta que vamos a considerar de la personalidad de Cisneros, que es su relación con las Indias, es decir, con América, por eso con nosotros, ¿sí? Cisneros y nosotros. Pero Cisneros y nosotros también se puede entender de Cisneros y los que vivimos hoy día, ¿no? De la relación entre Cisneros y nosotros, cristianos de otro tiempo, digamos así. El profesor Gupil se va a ocupar del primer tema y yo voy a hacer, a modo de epílogo de todo el curso, como una reflexión, simplemente alusión al segundo, ¿no? Al vínculo entre Cisneros y nuestro tiempo, o nosotros en nuestro tiempo y Cisneros. Muy bien. Buen día, muchas gracias, profesor. Bien, yo he puesto un pequeño subtítulo a esta disertación y es Cisneros, cruzado y evangelizador. ¿Por qué he unido cruzada con evangelio, evangelización? Porque estamos haciendo referencia a un personaje hispánico y en España la reconquista, la cruzada, siempre va unido al concepto de evangelizar. Como ustedes saben, la reconquista fue ese proceso de 8 siglos por el cual los cristianos de España y de casi toda Europa lucharon para expulsar a los musulmanes de la península ibérica, luego de la invasión de estos, allá por principios del siglo VIII. Y esa reconquista va a finalizar en 1492, el mismo año del descubrimiento de América. 8 siglos tardaron los españoles en expulsar a los musulmanes. Y sin solución de continuidad, la reconquista se continúa ¿con qué? Con el descubrimiento, pacificación, poblamiento y construcción de América, su gobierno. Porque América, dije, la fundación de América, se la debemos a España. No existía el concepto que tenemos hoy en día de América, si no es por España. Sí estaba el continente, sí había pueblos desperdigados aquí y allá, que no tenían conciencia de su ubicación, más que local y quizás algún imperio regional, pero no una conciencia continental, ni siquiera una comunicación entre ellos. Y existía la perpetua guerra entre esos pueblos. De ahí la palabra que empleé, pacificación. Y en 1492 gobernaba, como ya sabemos, los reyes católicos. Y el confesor de la reina Isabel, reina de Castilla, era don Fray
Jiménez de Cisneros. Y la reina todo lo consultaba con su confesor. Las cuestiones más graves del gobierno del Estado siempre participaba de alguna forma Fray Francisco de Cisneros. Bien, dicho lo cual, dije cruzada, pero la cruzada no finaliza con la conquista de Granada en 1492. Va a continuar. Los musulmanes, los moros, los sarracenos todavía dominaban la margen superior del continente africano, todo el norte de África, toda la costa sur del Mediterráneo, y desde allí amenazaban todo el sur de Europa, con constantes incursiones de piratería sobre las costas y sobre el tráfico marítimo. Y podían eventualmente atacar de nuevo la península, como ya lo habían hecho. Es por ello que Isabel, en su testamento, dijo lo siguiente: no cesen de pugnar por la conquista del norte de África y de pelear contra los infieles. Palabras textuales de Isabel. Nuestro personaje Cisneros es uno de los principales ejecutores y albaceas del testamento de la gran reina castellana. Y él va a tomar muy en serio estas palabras. Además, era una medida de prudencia política continuar contra el Islam, la lucha contra el Islam. Es por ello que un año después de la muerte de la reina, ya en 1505, y en plena efervescencia política, con todos los problemas y avatares que traía esto a la vida de Cisneros, Cisneros logra organizar una pequeña expedición que ocupa en el norte de África un puerto estratégico, Meselkibir, en el Golfo de Orán, muy cerquita a Orán. Orán era un importantísimo puerto musulmán, pirata, en el norte de Argelia, ¿sí? Y esto vendría a ser el antecedente inicial, la conquista de Meselkibir. Ya por el año 1508, nuestro cardenal Cisneros, a la edad de 72 años, y un poco más tranquilo y sosegado, porque acaba de entregar el mando de la regencia en don Fernando, se propone iniciar una empresa que es propia de un joven, no de una persona de esta edad. Sin embargo, él la lleva adelante con todo entusiasmo y con todo éxito, y es la conquista de Orán, la cruzada de Orán. Para lo cual, lo primero que hace, por supuesto, es pedirle autorización y permiso y llevarle la propuesta a su rey, a don Fernando, quien no es que estaba muy entusiasmado del tema y le plantea de entrada que no tiene un peso. Cisneros no se amilana y le dice que toda la empresa la va a pagar él con los dineros de su diócesis de Toledo, la arquidiócesis de Toledo. Y es así, él pone todo el dinero que va a costar la empresa. Y se pone manos a la obra. Lo primero que hace Cisneros, un hombre previsor, es elegir al militar adecuado, idóneo para la campaña. Y es el gran capitán, héroe de las guerras de Italia, don Gonzalo de Córdoba. Se lo propone al rey Fernando, pero el rey Fernando, que ya para esta época estaba muy receloso de todo el mundo, de todos
aristócratas que lo rodeaban, inclusive de Cisneros, desconfiaba de toda la gente, dice no, y se empecina en poner él al jefe, y pone al conde de Orvieto, un tal Pedro Navarro. Este Pedro Navarro era un típico caballero de mucho valor, que arremetía sin más contra el enemigo, pero un hombre con muy poca capacidad de organización y de conducción de un ejército. Esto es tan así que la nobleza en general en Castilla, cuando se entera de quién comanda la cruzada, no adhiere, no se siente invitada, no adhiere a la empresa. Y lo más importante, que era algo que quería Cisneros, las órdenes de caballería, las famosas órdenes de caballería de la Hispanidad, la de Santiago, la de Calatrava, la de Alcántara, tampoco quieren participar porque estas órdenes de caballería tan ilustres no quieren estar comandadas por ese conde. Así que son todas problemas que se le van suscitando al pobre cardenal. Pero no ceja en su empeño y la cruzada se publica por toda España y se hace muy popular. De todas partes de España, de todos los confines de España, comienzan a converger contingentes de hombres que quieren participar en dicha gesta. Y acá hay que resaltar la laboriosidad del cardenal, contra todo. En 1509, a principios de 1509, ya estaba organizando la flota en el puerto de Cartagena. Y aquí les cuento una pequeña anécdota de los primeros chispazos entre él y su jefe militar, el conde de Orvieto. En plena práctica militar, ¿sí?, con fuegos de artillería, el conde le sugiere que se retire a un lugar más seguro porque el olor de la pólvora le iba a molestar. Y el obispo le contesta: mire, conde, el olor de la pólvora en la guerra me agrada tanto como el olor del incienso en los templos. Y continuó entre la soldadesca dando vueltas. El caso es que siguió con los preparativos y el 16 de mayo de 1509 se dispuso a zarpar con su flota, compuesta de 10 galeras grandes, 80 naos menores, navíos menores y una gran cantidad de goletas y buques de desembarco. Tenían que atravesar el Mediterráneo. Otra anécdota en este momento. Los soldados que habían venido de Italia, con más experiencia, hicieron correr entre la soldadesca que iban a embarcar y no se les iba a dar la plata prometida. ¿Qué hizo nuestro cardenal? Hizo llevar todo el oro que tenía los doblones preparados para la empresa desde Toledo hasta Cartagena, con una gran ceremonia, y el día del embarque, ¿sí?, lo publicó y lo mostró cómo embarcaba todo esto en los buques. Y esto, por supuesto, atrajo como la miel a las abejas y todos los soldados se les fueron las dudas e ingresaron en los buques y se pusieron en su lugar dispuestos para la partida. Partida que se realizó, como les dije, el 16 de mayo de 1509. Un día después, el 17, llegaban a Mesalquivir. Se produce el desembarco y acá nuevamente comienzan las diferencias, ¿no?, con su jefe militar, que por rencillas con
con el que comandaba la caballería no quería que la caballería desembarque, pero Cisneros la hizo desembarcar, y bien que hizo, porque fue decisiva en los primeros combates de ese día 17 para obtener la victoria sobre los infieles. Al otro día, el 18, comienza el avance sobre Orán. Entre Meselquibir y Orán, la plaza de Orán, muy defendida por amplias, altas y duras y gruesas murallas, hay toda una sierra muy escarpada. En esta sierra prepararon sus defensas los musulmanes. Ese día, a la tarde, el 18, los cristianos se prepararon para atacar la sierra y, en un completo silencio, aguardaban la arenga de su jefe, Cisneros, quien, para la ocasión, se desplazaba, como era habitual en él, en su mula, pero esta vez la mula tenía aprestos militares para la guerra. Tendría una mejor montura, etc. Y la arenga es cortita, la han recogido los historiadores. La parte final de la arenga dice lo siguiente: yo iré con vosotros y me tendré por dichoso de pelear y morir entre los que mueran, como varios de mis predecesores lo supieron hacer antes que yo. Y se dispuso a atacar al frente de las tropas, lo que ocasionó un revuelo enorme y costó muchísimo convencerlo de que él no tenía que estar en ese lugar, porque todos los caballeros iban a perder tiempo y perder libertad de acción tratando de defenderlo a Cisneros y no luchando contra los moros. El cardenal accedió y se dirigió a rezar y celebrar misa en Meselquibir. La acción se desarrolló, los moros fueron sacados después de un duro combate durante toda la tarde de la sierra, y Cisneros, su jefe, el conde de Orvieto, luego de conquistar la sierra, se dispuso a pasar la noche y atacar a la madrugada la ciudad de Orán. Sin embargo, cuando se entera de esta medida Cisneros, dice lo contrario: por ninguna manera os detenéis, continuad el ataque, que estoy seguro que la victoria será nuestra. Con esta afirmación y esta orden tan tajante, toda la tropa que se enteró de la misma quedaron como imbuidos de una creencia en que la victoria estaba dada, y comenzó un ataque terrible de todos los cristianos sin orden sobre la ciudad, ataque que los musulmanes no se esperaban, y por todas partes treparon la muralla y lograron abrir las puertas y entrar la soldadesca a la ciudad, que produjo una gran matanza de musulmanes dentro de la misma. Acá hay que tener en cuenta que los oficiales no pudieron contener a este empellón de la tropa. Al otro día la plaza era cristiana. Al mediodía Cisneros entra en la ciudad y lo primero que hace es dirigirse a las catacumbas de la ciudad, a las mazmorras, donde encuentra encadenados 300 cristianos esclavizados, varios desde hacía mucho tiempo, y los libera. Los cristianos salían llorando y le besaban las manos al cardenal y hacían votos de ir a la Virgen de Guadalupe en Andalucía. Y esto es así, pues en este santuario hay, todavía permanecen los grilletes de los esclavos liberados.
estaba saboreando la victoria Cisneros, lo primero que hace es reconvertir las mezquitas, las dos mezquitas, en iglesias católicas, una a la Virgen de la Merced, la otra a la Virgen a Santiago, y estaba en esto cuando comenzaron las disputas mayores con el conde de Orvieto, quien por supuesto se daba cuenta de que estaba perdiendo todas las posibilidades de ser el gran héroe de la contienda, envidia, y termina expulsando, discutiendo y expulsando a Cisneros. Cisneros no tiene problemas, no le interesa a él la gloria. Al otro día de la victoria, 7 días después de haber pisado tierra africana, está regresando a Cartagena. Había partido como capitán general del ejército del rey y volvía como un particular, sin bombos ni platillos. Cuando entraba en España, en toda la cristiandad se había difundido la noticia de la victoria. El Papa Julio II estaba celebrando en la iglesia de San Agustín una misa de acción de gracias, un Te Deum, por la gran victoria obtenida. Pero Cisneros marchaba raudamente con la parte del botín que le correspondía a el rey Fernando, que él la custodió, a su Alcalá de Henares querido. Cuando se enteraron en Alcalá que venía el cardenal para recibirlo con pompas y platillos, tiraron abajo parte de la muralla para hacer como un arco de triunfo, algo que se hacía generalmente cuando volvía un emperador romano victorioso. Y Cisneros por ningún motivo quiso pasar por este arco de triunfo y pasó por una puerta común de la ciudad, ¿sí? Como es él. Y poco tiempo después, otro de los que se portaron bastante mal con él, que había sido el rey, que se ve que la conciencia no la tenía muy tranquila, lo invitó a la corte para realizar los homenajes necesarios a tan exitosa acción llevada adelante por Cisneros. Y acá les quería leer la contestación que hace nuestro cardenal al rey. No pienso entrar en la corte tan presto, por temor a las frívolas urbanidades de los cortesanos, que quitan el tiempo a los que por su oficio no deben perderle, y por sus años y dignidad deben emplearlo en negocios más graves y serios. Y no va. Esto nos muestra bien en su personalidad al cardenal con 72, pronto a cumplir 73 años. ¿Sí? Este es el espíritu de cruzada del cardenal. ¿Sí? Y ahora vamos a abordar Cisneros y América. Acá hay que tener en cuenta otra de las grandes coincidencias, o no tan coincidencias, no es la casualidad, Dios así lo quiso, del año 1492. Fíjense que el mismo año en que se descubre América, Cisneros se convierte en el confesor de la reina Isabel y en su mayor apoyo y consejero. Y aquí hay siempre en los inicios de la evangelización de América, la etapa más problemática de esta evangelización, de esta pacificación de América, de este poblamiento de América, fue la primera. Y es obvio, porque
la primera etapa es una etapa de experiencia. España se encontró con un continente, se encontró con poblaciones que no conocía, dispares, y fue probando ensayo y error. Y la evangelización también se fue probando. Luego quedó mucho más aceitada, pero en la primera etapa de la evangelización y de la pacificación, lo que se llama la etapa caribeña, fue una etapa problemática de ensayo, de prueba, ensayo, error. Y acá la reina Isabel fue fundamental. Pero si hablamos de la reina Isabel, hablamos también, obviamente, del cardenal Cisneros, quien la asesoraba completamente. Por eso es que quería darles un breve concepto de una creación de la reina Isabel para la evangelización, que ha sido muy discutida, pero las mejores investigaciones históricas demuestran lo erradas que son muchas adjetivaciones al respecto. La encomienda indiana, la encomienda. La encomienda es una creación de Isabel y básicamente es un grupo de aborígenes puestos a servicio personal de un español para realizar, por un lado, una serie de trabajos y, por otro lado, el español debía realizar, protegerlos, evangelizarlos, educarlos, hacerlos vivir en un lugar específico, ¿sí? Hay una serie de objetivos que tiene propósitos que tiene esta encomienda. Por ejemplo, el primero, evitar que los aborígenes permanezcan ocultos en la selva, desnudos, hambrientos, paganos. El segundo propósito, crear poblados aborígenes, mandados por un buen español, que los proteja de otros españoles que se quieran abusar de ellos, o de otros indios, y que se los evangelice. El tercer propósito es cristianizarlos y educarlos en esos poblados. Y el cuarto propósito, asegurar un trabajo para el encomendero, enseñarles a trabajar a los aborígenes, ya sea en la agricultura o en las minas, y esto puede parecer algo injusto, pero no lo era. Ustedes piensen que en España, al mismo tiempo que se crea la encomienda, muchos españoles tenían campos en donde los arrendaban a otros que los trabajaban, ¿sí?, a cambio de un salario. Es algo parecido. Y acá hay que aclarar que la encomienda, los aborígenes no perdían la libertad, ni perdían el título de la propiedad de las tierras que poseían, que generalmente las poseían en comunidad. Nadie les expropiaba la tenencia de sus tierras. Y trabajaban en las encomiendas como hombres libres, a cambio de un sueldo. Por supuesto que en la teoría esto puede parecer muy lindo, después está la práctica. Y por supuesto se pueden suscitar muchos problemas. Para empezar, la voluntad de los aborígenes, la buena intención del encomendero, el control que hagan las autoridades de dichas encomiendas, pero la encomienda, según los estudiosos, fue el mejor agente de evangelización que otros que se pusieron en práctica, ¿sí?,
como por ejemplo los de mantenerlos en una gran libertad a los aborígenes, que prácticamente no dio resultado, porque los aborígenes en esta completa libertad ni se educaban, ni aprendían el castellano, ni se catequizaban y continuaban con sus prácticas. Por lo tanto, los otros métodos que se practicaron en este periodo no dieron resultado. Este fue el más exitoso. Sí tuvo algunos problemas y algunos excesos, por supuesto que los hubo. Pero el principal problema de los aborígenes taínos de la zona del Caribe, así se llamaban los taínos, en la zona del Caribe estaban los taínos y los caribes. Los taínos eran bastante dóciles y los caribes eran bravísimos, eran caníbales, y no hubo forma de evangelizarlos ni doblegarlos, ¿sí? A esos los caribes, son los habitantes sobre todo de las Antillas menores. No hubo forma. Cada expedición para evangelizarlos terminó sucumbiendo ante estos aborígenes. Bien, pero los taínos eran bastante débiles físicamente, sobre todo su sistema inmunológico. Los estudiosos creen que es debido a una alimentación muy precaria que tenían. Y la principal causa de mortandad de los taínos se debió al contacto con las enfermedades hispánicas. Y los taínos que sobrevivieron sobre todo gracias al mestizaje que España puso en práctica rápidamente. Y es de esta época de la creación de las encomiendas y del cardenal Cisneros, cuando surgen una serie de leyes, las primeras, las leyes de Burgos de 1512, que nos muestran hasta qué punto la corona tenía interés por proteger a los aborígenes. Interés y deber. Deber porque como cristianos, y deber porque así lo había mandado el Papa, desde que el Papa había donado las tierras a la corona de Castilla a cambio de la evangelización de los pobladores del mismo. Era una entrega condicionada y que corría a costas de la corona, la evangelización. Y fue el motor rector de todas las leyes indianas, esto, con todos los monarcas españoles. Les doy algunos ejemplos de las leyes de Burgos de 1512. La ley 9, por ejemplo, establece que si hay más de 50 aborígenes, el encomendero debe educar al joven más avispado y luego este joven debe evangelizar y educar al resto de sus compatriotas. La ley 17, los hijos de los caciques de 13 años y menores deben ser entregados a los frailes franciscanos para que los eduquen. La ley 20, por ejemplo, obligación del encomendero de vestir a los aborígenes, de darles camas porque dormían en el suelo. ¿Vestirlos por qué? Porque estaban desnudos, era costumbre de los aborígenes andar desnudos, ¿sí? Hay que leer los diarios de los viajes de Colón y de los cronistas de India, ¿sí? Muy interesante. Y a su vez tenían la obligación de pagarles un peso oro por año. La ley 23, obligación de llevar un registro de nacidos y de difuntos y avisar a los visitadores, a las autoridades. También la prohibición de que las mujeres embarazadas trabajen hasta que el niño cumpla por lo menos 3 años. Toda una legislación laboral contienen las leyes de India, estas leyes específicas de Burgos de 1512, que es novedosísima, no existe en la cristiandad, y que se va desarrollando a lo largo del contacto con los problemas que van surgiendo en el Nuevo Mundo.
Imagínense, este tipo de legislación va a tardar siglos y siglos en aparecer en Europa. Pero no solamente esto hizo Cisneros. Desde el principio del descubrimiento de América se preocupó, él era franciscano, ya lo sabemos, por mandar franciscanos a América y trató de mandarlos a los más píos y letrados, y se encargó inclusive de qué libros pasaban a América, ¿sí? Los proveía de una gran cantidad de libros de catecismo, historia de santos, de liturgia, la Biblia, por supuesto, y hasta pasaron estos franciscanos hasta con la gramática de Nebrija, de reciente creación, la primera gramática castellana. Y creó Cisneros la primer provincia franciscana en América, la provincia de la Santa Cruz. Pero aquí no termina la historia de la evangelización y Cisneros. Ya en sus últimos años, cuando él es regente de Castilla, en 1516, le toca a Cisneros recibir a dos personajes interesantes que se van a hacer famosos. Las Casas y Montesinos. Son dos dominicos. Y estos personajes habían pedido entrevistarse con el rey Fernando, pero el rey Fernando les concedió la entrevista, pero se murió, no pudieron verlo. Y Cisneros, regente, los recibe y los escucha, lee sus informes y luego de meditar toma una resolución. Las Casas y Montesinos venían básicamente a quejarse de la situación de los aborígenes en el Caribe, de la acción de los encomenderos, que se abusaban, según ellos, de los indios, y también de atacar, ellos son dominicos, a los franciscanos, pues decían que los franciscanos apoyaban a los encomenderos y estaban en complicidad con los encomenderos contra los aborígenes, ¿sí? Bien, si bien Las Casas con esta acción logra que se revea la situación americana del aborigen y a partir de ahí comienza un proceso único en la historia de las conquistas y de la formación de los imperios, porque durante 40 años se va a estudiar la situación y qué hacer y cuál es la justicia hacia los aborígenes, ¿sí? Único en la historia, jamás pasó algo así. Y todo esto tiene su origen en la denuncia de Las Casas, que va a terminar con la solución tiempo más tarde del dominico también Francisco de Vitoria. También, lamentablemente, la exageración, la mala intención y algunas mentiras de Las Casas sirvieron para que los enemigos de España y de la fe católica, holandeses e ingleses, montaran en torno al informe que hace Las Casas todo el tema de la leyenda negra, que luego ellos mismos, y también Francia, se dedicaron a expandir por toda Europa y que perdura con otros condimentos hasta nuestros días. Pero esto está muy estudiado. Hay que leer el trabajo de nuestro historiador muy bueno, Rómulo Carvi, al respecto. Impresionante. A él los remito. ¿Y cuál es la solución que toma nuestro cardenal? Les dije, los escuchó, se dio cuenta quiénes eran, sus personalidades, leyó el informe que trajeron y meditó con el Señor en su oración
qué hacer y se dio cuenta de que, por un lado, el problema eran las encomiendas. Por otro lado, que había una rivalidad entre franciscanos y dominicos. Y que se dio cuenta rápidamente Cisneros que el informe era muy parcial y exagerado. Y además, en su prudencia, él es franciscano, él debe tomar una resolución, pero él no puede ser juez y parte. Entonces, sabiamente, escribió al superior de los Jerónimos otra orden mendicante y le pidió 3 hombres ejemplares, piadosos y preparados, para hacer de visitadores, ¿sí?, en América y elevar un informe de lo que estaba sucediendo. Pero no solamente esto. Esto se lo propuso a las casas y las casas aceptó. El superior de los Jerónimos le consiguió 12. Y entonces Cisneros, amablemente, gentilmente, le dijo a las casas que vaya con los Jerónimos y que él personalmente, las casas, elija de los 12 los 3 que les pareciese mejor para hacer dicha tarea. Y es lo que hizo las casas. Y partieron en 1517. Para regresar hacia 1520, estos 3 Jerónimos ya estaban de vuelta en sus casas conventuales, ¿sí? Pero aquí, ya 1517, como ustedes saben, nuestra historia finaliza porque el 8 de noviembre nuestro cardenal pasa a la gloria de Dios. Y para ir finalizando, tenemos que decir que Cisneros continúa la labor de tantos grandes de España, de don Rodrigo, de don Pelayo, del mío Cid, de Fernando el Católico, de los reyes católicos, la labor de cruzada, de lucha contra el infiel, poniéndose él con la cruzada a Orán. Pero además es un gran evangelizador y es el primero y debe ser el hacedor y sentó las bases para que surjan en sus territorios toda una serie de santos que van a tener una importancia fundamental en la evangelización de América y la creación de la cristiandad. Me refiero, por ejemplo, a Santo Toribio de Mogrovejo, obispo del Perú, o a Jerónimo de Loaiza, y tantos otros. Cisneros es, por su magnitud, diría yo, un prohombre de la hispanidad, un hacedor de la hispanidad. Todo lo hizo no para bien personal, para buscar gloria, poder o dinero. Todo lo hizo para mayor gloria de Dios. Ahora los dejo con el profesor. Muy bien, muchas gracias, Juan. Por nada. Con este tema concluimos en realidad el curso y lo único que voy a hacer yo es proponerles a ustedes unas líneas de reflexión, ¿no? Lo que voy a hacer es una reflexión personal y con la sola finalidad de suscitar en ustedes la que cada uno
pueda y le parezca bien hacer. Hemos contemplado la extraordinaria figura del cardenal Cisneros en sus distintas facetas y uno podría preguntarse en primera instancia, ¿para qué traer en estos años del siglo XXI a la presencia de nuestra atención la figura del cardenal Cisneros, ¿no? Podría pensarse que se trata de un hombre que vivió en un tiempo tan distinto del nuestro, con circunstancias históricas tan diversas, que en realidad no habría más que un interés erudito o una suerte de curiosidad en enterarse de estas cosas, porque nada de lo que él vivió ya existe o estamos en un mundo totalmente otro, ¿sí? Una objeción posible sería, ¿no? Podríamos pensar que Cisneros no tiene nada que decirnos, ¿no? O la figura de Cisneros no tiene nada que decirnos por la distancia histórica, por tratarse de otro mundo, ¿no? Totalmente distinto al nuestro. Quien hiciese tal objeción estaría pasando por alto dos verdades fundamentales. La primera es que por más diferencias que haya entre los tiempos históricos, la condición humana, como decía ya Tucídides, es siempre la misma. Tiene arraigo en la naturaleza humana que no cambia. Y tiene arraigo en la situación de esa naturaleza en relación con el designio de Dios. Designio que también es inmutable. De manera tal que, por más que las circunstancias muden, lo principal no muda. Primera cosa. Y lo segundo, la segunda verdad fundamental que esa objeción está pasando por alto, es que si uno se hace el propósito y hace el esfuerzo de abrir con humildad el espíritu al ejemplo de virtud que se encuentra en Cisneros, arquetipo de virtudes y espejo de prelados, como dice el título del libro de Quintanilla, que es una de las biografías clásicas de Cisneros. Si uno hace este esfuerzo, digo, para aprender algo de los dones de la gracia de Dios que fructificaron en Cisneros, uno se está confrontando con algo que también es supratemporal y en cierta medida siempre extemporáneo. Y me refiero a la santidad cristiana. La santidad cristiana no depende de los tiempos. Depende del don de la gracia de Cristo y de la participación en la vida de Cristo, que es siempre la misma. De nuevo, podrá haber alteraciones circunstanciales, sí, accidentales, sí, pero lo esencial de la santidad cristiana no se cambia. Y además, y por eso un santo de cualquier época entraña lecciones para hoy, sea de la época que sea, y del contexto geográfico que sea. Pero además de no cambiar la esencia de la santidad, y eso es supratemporal, insisto, hay algo extemporáneo en todo santo, en el sentido de que el santo no puede ser alguien adecuado y adaptado a su tiempo. No, señor. ¿Por qué no? Y porque el misterio de la gracia de Cristo y la vida cristiana implica la paradoja de la irrupción de la eternidad en el tiempo. Y si hay que adecuarse totalmente al tiempo, la dimensión de eternidad se perderá inexorablemente. El santo no puede ser nunca un adaptado, cómodo en su tiempo. De alguna manera es extemporáneo.
de alguna manera su tiempo no lo puede contener, de alguna manera estará en contra de su tiempo. Esto quiero decir. Y el ejemplo básico de eso es Cristo mismo. El santo no puede ser alguien absolutamente amoldado a las modas o a las formas de obrar, de pensar y de vivir que rigen en su tiempo. Y acá es donde irrumpe la figura de Cisneros desde el primer aspecto de la semblanza que hemos tomado en el curso, que es su carácter de reformador. Fíjense ustedes que Cisneros tampoco es un hombre absolutamente acomodado a su tiempo. Hay cosas de su tiempo con las que choca. ¿Por qué? Porque quiere ser fiel a su condición de bautizado, quiere ser fiel a la gracia de Cristo plenamente, y en su tiempo también hay cosas que no van por ahí, sino que van en el rumbo de la poquedad, de la mezquindad y de la ruindad del hombre. De manera tal que, despejada esta objeción posible, yo voy a hacer tres reflexiones brevísimas, tres puntos de reflexión, partiendo de este panorama de la figura de Cisneros como una figura que, por su fidelidad al don de Cristo, nos puede servir de ejemplo, o que contiene elementos ejemplares. Esta tesitura de la ejemplaridad implica, lo dije hace un momento y lo repito, de nuestra parte una actitud de humildad. ¿Qué podemos aprender nosotros de un hombre que vivió en otro tiempo? O sea, no tiene nada que decirnos. Esa cerrazón mental y espiritual, si se basa en la idea de que nosotros ya vivimos en un tiempo muy superior, con progresos que no existían en la época de Cisneros, instalados en una serie de formas de pensar que nos hacen presuntamente mejores y superiores, si partimos de ahí, partimos de una actitud de soberbia, incapaz de dejarse iluminar, interpelar y convertir por ejemplo alguno. Tres cosas dije, nada más. La primera, Cisneros y nuestra virtud cristiana. En Cisneros tenemos ejemplos de muchas virtudes. Esto es lo primero que nos interpela. Nosotros, cristianos de hoy día, tenemos la fe de Cisneros. Esa fe íntegra, clara, luminosa, sólida, activa. Y activa porque está unida a una esperanza firme. Camina derecho hacia el fin prometido por Cristo, que es la vida eterna. Y camina derecho porque espera. No espera en Él, no espera en sus fuerzas, no espera en sus reyes, no espera en el mundo, espera en Dios. Tenemos la caridad ardiente de Cisneros, una caridad evangelizadora, una caridad que se entrega al servicio del prójimo como sacerdote, que procura convertirse profundamente para servir mejor, haciéndose un fraile penitente en la Salceda, y que después asume toda una serie de cargas que le vienen encima, de oficios altísimos, con toda la dificultad que estos oficios conllevan, ya sea el gobierno eclesiástico, ya sea el gobierno civil, ya sean las diversas empresas que en una u otra esfera se le presentan. Todo eso lo asume con la fuerza de ese amor franciscano tan profundo, ¿no? Amor a Dios por sobre todas las cosas, amor al Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo, amor a Cristo nuestro Redentor, amor a la Iglesia, amor a los hermanos, ese amor que anima todas sus empresas, todas sus actividades apostólicas, en la esfera cultural, en la esfera política, en el gobierno de la Iglesia. Tenemos la fortaleza de este hombre.
o algo por lo menos. La prudencia, la templanza extraordinaria y el espíritu de mortificación que lo acompaña toda su vida. Un fraile que anda descalzo siendo arzobispo de Toledo por los caminos de España en una mula va a ir a confesar a la reina donde esté. Fíjense, y esto también es un ejemplo de virtud extraordinaria, de humildad. Humildad que es la verdad, como decía Santa Teresa. Él es humilde con la profundidad de una humildad verdadera que no rehúse las responsabilidades. Es humildad unida a magnanimidad. Porque por grandes que sean las empresas que le caen encima, las afronta. Pero las afronta en ese espíritu humilde de saber que las cosas las hace en última instancia Dios y que el hombre no es más que un instrumento en sus manos, que debe esforzarse por ser el instrumento mejor que sea posible. Esa humildad lo hace ser testigo del Evangelio en medio de la corte. Fíjense que eso, uno lo dice así, y es fácil eso. Uno, piénsese en cualquier persona elevada a altos rangos de autoridad hoy día, en lo político, en lo empresarial o donde sea, y piénsese en este cardenal de España que rehúsa con firmeza ir a la corte, como lo vimos recién, cuando lo invita el rey para premiarlo por la conquista de Orán, y rehúsa con una consideración admirable de espíritu de pobreza profunda en sentido de humildad evangélica, ¿no? Humildad, insisto, que atiéndase, no es apocamiento. Hay que decirle que no a la invitación del rey. Trasládenlo a nuestro tiempo, a la invitación de quien sea, ¿sí? Hay que decirle que no, en la consideración de que su corte a la que lo invita es un lugar donde se pierde el tiempo, en vanidades, en tonterías, en superficialidades, y no hay tiempo que perder en este mundo. Hay que tener fortaleza con la humildad para decir eso, ¿sí? Para decirle al rey, le agradezco la invitación, pero yo no voy. Bien. Y es un ejemplo nada más. Por aquí, explorando en la literatura cisneriana, en las cartas de Cisneros, podemos encontrar muchos ejemplos de virtud, que tienen muchas cosas para decirnos a nosotros hoy día, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que tener las virtudes, ejercitar, mejor dicho, las tenemos por la gracia del bautismo, porque son virtudes sobrenaturales, pero estamos llamados a ejercitarlas también, ¿no? Cada uno, según su propia medida y en el oficio que le haya tocado. El segundo punto de reflexión, más allá de Cisneros y la virtud cristiana, ¿no?, es Cisneros y la sociedad cristiana. Cisneros vive en una Castilla católica, en una sociedad católica, bajo un gobierno católico. Y ahora lo que yo planteo como línea de reflexión es ese contexto histórico, si bien presentaba obstáculos a la virtud cristiana, como todo tiempo, también presentaba elementos que fomentaban la virtud cristiana. Era una sociedad que podía apreciar la virtud cristiana y que la estimaba. Cuando hablamos de una sociedad cristiana, y esto es lo que vemos en el caso de la Castilla de Cisneros, que como sociedad cristiana se hace fecunda y genera nuevas sociedades cristianas acá en las Indias, ¿no? Es una sociedad cristiana de tal
firmeza y fuerza que tiene esa capacidad de engendrar nuevas cristiandades. Eso también nos puede interpelar a nosotros, en el sentido de pensar si nosotros, con nuestros esquemas de vida, de comportamiento, nuestras concepciones acerca de lo que debe ser la cultura, la sociedad política, cooperamos a la existencia de una sociedad cristiana o no, y en qué medida. El ideal mismo de sociedad cristiana hoy día está despreciado, vituperado y hasta descalificado. Para terminar con este punto de reflexión voy a leer un breve texto de don Rafael Gambra en la obra La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, en la que alude a Ortega y Gasset. Según Ortega y Gasset, la España futura, esto está hablando de una conferencia de Ortega de las primeras décadas del siglo XX, y Ortega dice aquí que la España futura ha de ser una gran democracia laica, una escuela de humanidad. Esta es la tradición que nos propone Europa, y así el problema que es España encontrará en Europa su solución. Regeneración es inseparable de europeización. Ortega está anunciando algo, ¿no?, que es un ideal de absorción de España contra toda su tradición y su historia y sus luchas históricas en una presunta identidad europea que consiste en una gran democracia laica, una escuela de humanidad. Y el bien supremo ahí no es la gloria de Dios, claro, es la humanidad, el hombre. Este es un problema que tenemos encima todos nosotros hoy día, ¿no? El problema que está tocando acá el texto. Después del camino que hemos recorrido, sigo leyendo el texto, los términos que emplea Ortega y Gasset nos aparecen en su verdadera dimensión. Cultura laica es la actitud esteticista estrictamente humana que se opone al trascendentismo de la actitud religiosa ante la vida. Europa es el orden neutro de convivencia de grupos heterogéneos que sustituyó a la unidad estructural de la cristiandad después de la paz de Westfalia. Europeizarnos, en fin, quiere decir rendirnos pacíficamente después de 2 siglos y medio a cuanto combatimos en las guerras de religión, a cuanto ha encendido la lucha civil y el espíritu de cruzada de un siglo a esta parte. Con otras palabras, renunciar a nuestra fe, liquidar nuestra cultura e incorporarnos al ambiente políticamente laico de la Europa moderna. Felizmente, si no para nuestro hoy, para nuestra esperanza al menos, esto no se ha realizado ni podrá realizarse. Como dice Menéndez Pelayo, un pueblo viejo no puede renunciar a su cultura sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil. Esta renuncia a una cultura arraigada en la fe, ¿no?, es una tentación a la que Europa ha sucumbido en gran medida. Y nosotros acá en las Indias también estamos sucumbiendo vastamente. Y en este aspecto la figura del cardenal Cisneros y de su Castilla fiel, íntegramente católica, aún con sus dificultades propias de la vida del hombre en el tiempo, siempre, porque la plenitud del reino no es de este mundo. Es un ejemplo que nos interpela, esa Castilla y esa España, y nos insta a meditar. Y lo último, el último punto, el tercero, es Cisneros y nosotros argentinos. Porque el problema lo plantea acá Gambra para España. ¿Y qué tenemos que ver con nosotros con eso? Y tenemos todo que ver. Hace pocos días, el 9 de julio, celebramos nosotros el Día de la Independencia Nacional, ¿no?
y cantamos nuestro himno, obviamente, ¿no? Y yo cada vez que lo oigo no puedo evitar cierta reflexión amarga y a lo mejor irritante para muchos. Y lo que oigo es nada más que partecita de ese himno, lo poco que cantamos. Porque si uno lee el texto completo de la canción patriótica de Vicente López y Planes, es todavía más desolador, más desdichado, más lamentable. Es un insulto de la primera hasta la última línea a España, es decir, a sus padres. Y se llama canción patriótica. A los padres de él, de Vicente López y Planes, ¿no es cierto? No era ni japonés, ni alemán, ni inglés el caballero. Era un español de América, de las Indias, de Buenos Aires. ¿Cómo se puede llamar canción patria una canción que es un insulto a los padres? Esta es una pregunta que puede sonar ingenua, pero plantea un problema en instancias decisivas de nuestro trayecto histórico y un problema para nuestra conciencia de identidad histórica. Como dijo muy bien el profesor Goupil hace un momento, la identidad histórica de América como tal y de las naciones americanas, de la hispanidad en América, esa identidad tiene su raíz en la empresa española, porque lo que nos identifica como naciones, los elementos básicos que nos identifican como naciones son, primero, la fe católica traída por España, segundo, la lengua de Castilla, y tercero, el modo de vida de la hispanidad. Nosotros en Argentina hasta nombre hispano tenemos. Hay muchos países de la América española cuyo nombre está tomado de las lenguas prehispánicas. Si decimos Perú, si decimos Chile, si decimos Paraguay, ¿no? etc. El nuestro no. El nuestro, que aparece ya en Martín del Barco Centenera y en Ruy Díaz de Guzmán, Argentina, es un latinismo por el plata. Argentum quiere decir plata en latín, ¿no? Nuestro nombre mismo de nación también es latino, castellano. Porque esa es la raíz de nuestra identidad como pueblo histórico, en el que convergen culturas y tradiciones prehispánicas, sí señor, pero esas alcanzan cierta unidad y una identidad nacional a través de la argentinidad hispánica. De manera tal que lo que he dicho antes acerca de la virtud cristiana que podemos contemplar en Cisneros, acerca del problema de la sociedad cristiana que nos aparece al confrontarnos con la Castilla de Cisneros, se aplica plenamente a nuestra condición argentina. Y aquí nos tenemos que sentir interpelados en el doble aspecto, ¿no? Estamos llamados a ejercitar nuestras virtudes de bautizados y a cooperar a la edificación de una sociedad cristiana aquí en el Plata, ¿no? En las riberas del Plata. Y en esto, esta conmemoración que hemos hecho de Cisneros no quiere ser más que un pequeño, humilde aporte a la reflexión y a la toma de conciencia que nos permita, con cierta lucidez y con renovado entusiasmo al vivificarse en el contraste con Cisneros nuestro espíritu cristiano, afrontar esa tarea. Muchísimas gracias.